Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar unos minutos tarde, pero sí vamos comenzando. Bienvenidos a todos que están escuchando o mirando a distancia. Hoy nos toca hablar sobre las razones por qué hacemos el desarrollo lingüístico. Yo creo que ya han leído esto en el texto, en los capítulos. Entonces, va a haber muy poco que es nuevo, pero creo que estos temas son importantes para que si alguien nos preguntara por qué están haciendo eso, cuáles son los motivos de este trabajo, pueden explicarlos según la audiencia. Para algunos hay ciertas cosas que son más importantes que otras, entonces siempre podemos explicar nuestros motivos y la importancia del trabajo que hacemos. Entonces, como ya saben, hay por lo menos 5 razones que dan una explicación por qué hacemos el desarrollo lingüístico. Uno es la razón humanitaria, la razón de los derechos humanos, la razón ecológica, la razón académica y la razón ideológica. Y vamos a enfocar un poco más sobre la última, porque es para nosotros tal vez la motivación más importante, la razón más motivante para nosotros. Entonces vamos primero con la razón humanitaria. Y esta razón dice que las comunidades que están en medio del desplazamiento de su idioma y su identidad están experimentando una gama de problemas sociales. Ya hemos mencionado las altas tasas de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, asuntos así de disrupciones sociales entre las generaciones, porque los ancianos hablan un idioma, los nietos no pueden hablarles, no pueden aprender de ellos. Entonces hay bastantes problemas que surgen cuando una comunidad o una sociedad está pasando por este proceso del desplazamiento de su idioma, de su cultura. Hay unos cambios bruscos de valores que están experimentando y esto afecta la sociedad, afecta a los individuos, afecta a familias. Entonces es una razón humanitaria que para el bien y el bienestar de la comunidad hay que hacer algo para ayudarles en esta situación. Y lo que nosotros podemos traer son las perspectivas sobre el papel del idioma, de las lenguas en comunidades así multilingües y multiculturales. Estas comunidades sufren de las pobrezas de identidad y de aspiración, por lo menos. Muchas veces también sufren de la pobreza económica, de la pobreza cívica, y así hay mucho que se puede hacer para ayudarles. Y nosotros traemos la herramienta de nuestras perspectivas sociolingüísticas que podemos aplicar a estos problemas. El desarrollo lingüístico a base de la comunidad puede proveerles la concientización y las perspectivas que necesitan para tomar decisiones bien orientadas. Y eso es nuestra contribución como extranjeros, como los que vienen desde fuera y que podemos ayudarles en saber cuáles son las posibilidades, cuáles son las opciones de entender cómo funciona el idioma en la sociedad y también de darles perspectivas sobre qué se puede hacer y los costos, los beneficios, actividades, cosas que pueden hacer para realmente enfrentarse con sus propios deseos, con los problemas que están experimentando. Entonces, esa es la razón humanitaria. Y esto cabe dentro
del proyecto de la trayectoria del desarrollo. Muchas agencias de desarrollo están trabajando en cosas así, cómo aliviar la pobreza, cómo ayudar a una comunidad a mejorarse dentro de su contexto, usar sus propios recursos para superarse, para salir de los problemas que tienen. Entonces, la razón humanitaria nos pone así dentro del movimiento, la disciplina de desarrollo, y es algo humanitario, es algo que podemos hacer para ayudar a los necesitados. Y junto con eso, tal vez un poco paralelo, es la razón de los derechos humanos. En las últimas décadas hemos visto que el contexto internacional ha cambiado bastante en cuanto a las políticas y las actitudes hacia los idiomas y las culturas minoritarias. Las políticas internacionales son más y más conscientes del derecho de las personas de usar sus idiomas y de expresar su identidad. Entonces, hay un marco internacional, de un consenso internacional de que todas las personas deben poder usar su idioma cuando quieren usarlo, que no debe haber presiones para abandonarlo, que no debemos despreciar ni oprimir a las culturas minoritarias, y así existe este marco internacional. Y esto ha puesto presión sobre los países, sobre los estados, de cambiar su política interna en cuanto a la educación, en cuanto a los derechos de las minoridades, de los grupos étnicos, y así ha venido cambiando oficialmente, por lo menos muchas veces, no tanto en la práctica o en la implementación, pero por lo menos hay una retórica que habla de los derechos humanos, de los derechos de los grupos indígenas, los derechos de mantener su idioma, los derechos lingüísticos. Entonces, la identidad y el idioma forman parte de lo que la ONU llama el patrimonio intangible. UNESCO, por ejemplo, tiene toda una división que está enfocado en el patrimonio tangible, es de preservar monumentos, preservar lugares históricos, identificar cuáles son parte de la herencia del país o internacional y de identificar estos lugares. Cuando nosotros vivimos en Malasia, en la ciudad en que vivimos se había identificado por UNESCO como parte del patrimonio global, patrimonio internacional. Y cada año había un día cuando celebramos toda la historia de la ciudad, de los edificios antiguos, los museos y todo el patrimonio internacional tangible de esa ciudad. Y los idiomas y las culturas forman parte de lo que UNESCO llama el patrimonio intangible. No podemos ver un edificio, no podemos preservar en un museo, pero sí estas cosas del idioma, de la cultura, son importantes recursos para toda la humanidad y merecen preservarse. Entonces, eso es el punto de vista que entra esto de los derechos humanos. Y el desarrollo lingüístico, entonces, a base de la comunidad, provee una orientación a la comunidad de sus derechos fundamentales y facilita que los practiquen. Y esto tal vez no tenemos que hacerlo nosotros, porque muchas de estas comunidades ya están muy conscientes de su historia de opresión, están muy activistas ya
en cuanto a la preservación de su identidad, pero muchas veces les hace falta maneras prácticas de realizar sus deseos en cuanto al mantenimiento de su idioma o la preservación o restauración de su cultura y de su identidad en cuanto a lo que viene del pasado y cómo quieren presentarse en el futuro. Muy bien, la tercera razón es la ecológica. Esto es un poco más controversial, hay un poco de discusión sobre esto. Al presentarlo parece un poco increíble, pero hay un cuerpo de evidencia que sí está creciendo de que es cierto que la diversidad biológica y la diversidad lingüística van mano en mano, que hay una correlación entre las dos clases de diversidad. Y el punto de vista de esta razón es que la diversidad es bueno para la planeta. Entonces, saliendo del enfoque ecológico en cuanto a la biología, en cuanto a la diversidad de la naturaleza, hay una ideología de que esta diversidad es buena para la planeta, que es bueno tener muchas clases de plantas, que es bueno tener muchas clases de animales, y que toda esta diversidad forma una ecología, y si se quita una parte de la ecología, entonces todo el sistema comienza a cambiar, decaer. Entonces hay que mantener la diversidad para mantener una ecología sana, una ecología fuerte. Y eso es la perspectiva que viene de la biología, por ejemplo, o de otras ciencias, de que la diversidad es buena. El ejemplo que ellos dan es el ejemplo de la plaga de papas que ocurrió en Irlanda, no sé exactamente cuándo, hace un siglo por lo menos, que había en Irlanda la comida básica, tal vez como aquí en Perú, fue el papa. Y la papa, digo. Entonces, ahí, pero todos solo tenían una clase de papa que sembraron. Entonces, cada año cosecharon las papas, comieron, todo estaba bien, pero entró una plaga que contaminó a esta especie de papa y comenzaron a morir las papas, las plantas ya no se podían sembrarlas y había una, ¿cómo se dice? Escasez. Bueno, por escasez de comida. Hambruna. Sí. Entonces comenzó una hambruna, muchos murieron de hambre, muchos salieron. La migración a los Estados Unidos fue tremendo, de personas de Irlanda que salieron por esa hambruna. Entonces, los que están estudiando la historia dicen, bueno, si hubieran 2 o 3 más especies de papas, tal vez no hubiera tanto problema, pero por la falta de diversidad, ellos sufrieron este problema. Entonces, la diversidad, dicen, es bueno para la planeta. La diversidad es buena. Y hay un cuerpo de evidencia que está creciendo, aumentando, de que hay una correlación entre la diversidad biológica y la diversidad lingüística. Y al principio es un poco difícil ver cómo puede ser esto, pero al escuchar las explicaciones de los que están proponiendo esta idea, sí tiene cierto sentido. Si yo vivo en la selva y hay muchas clases de plantas y animales, entonces yo tengo que buscar cómo hablar de toda esa diversidad.
Si hay muchas clases de plantas, si tienen muchos usos, no sé cuál planta sirve para curar, cuál planta podemos comer, cuál planta es venenosa. Entonces, yo elaboro un vocabulario, un cuerpo de conceptos sobre toda esa diversidad. Y así manejo esa diversidad, preservo las plantas que son útiles y puedo nombrarles, puedo explicar a mis hijos cómo usarlos si es parte de mi cultura. Si ya no hablo mi idioma, si mis hijos no hablan mi idioma, no tienen las palabras para esta ciencia, esta clase de conocimiento, y poco a poco van desconociendo los usos de las plantas, van desconociendo cuáles son las plantas buenas, cuáles son las plantas malas, y entran otras tecnologías de cómo sembrar, cómo cosechar. Entonces van y queman todas las plantas de la selva y ponen sus chacras para cosechar, para sembrar otras plantas, y así se pierde poco a poco la diversidad. No solamente la diversidad lingüística, sino también la diversidad biológica, porque ya no puedo distinguir de todas estas plantas, no tengo las herramientas lingüísticas para hacer estas distinciones. Entonces, se puede ver que puede haber una correlación entre la diversidad biológica y la diversidad lingüística, y va en las dos direcciones. Si pierdo los conceptos, si pierdo el vocabulario, entonces ya no puedo hacer las distinciones en la biología, en las plantas, y si no lo reconozco, no puedo cuidarlo, no puedo preservarlo, y así va desapareciendo la diversidad. Si no hay diversidad, no tengo para qué mantener mi idioma, porque yo puedo hablar de lo que miro solo con otro idioma. No necesito toda la terminología, todos los conceptos, los cuerpos de conocimiento sobre esa diversidad. Entonces, perder la diversidad lingüística pone en riesgo la diversidad biológica y al contrario. El desarrollo lingüístico provee una manera de preservar la diversidad lingüística, así protegiendo la diversidad biológica. En términos nuestros, como creyentes del cuidado y la creación. Entonces, los dos van mano en mano. Y la razón académica es que la diversidad lingüística es la fuente de los datos para las ciencias lingüísticas. Ustedes están haciendo cada día sus tareas, mirando a varios idiomas y sus sistemas fonológicos, los datos que tienen en los problemas que están tratando de analizar, vienen de idiomas reales, idiomas que nos proveen datos, y la diversidad de los idiomas nos ayuda a entender cómo funcionan, cómo descubrir los principios universales. Y si no hay muchos idiomas, entonces se restringe los datos que tenemos. Entonces sufre nuestra ciencia porque no estamos examinando todo lo que podría existir. Entonces, a la medida que se van desapareciendo diversos idiomas, se dificulta más el análisis de los universales lingüísticos y se empobrece la teoría lingüística. El desarrollo lingüístico, así, a base de la comunidad, contribuye a la preservación de la diversidad lingüística y así avanza el progreso de la ciencia. Entonces, nosotros que hemos trabajado con grupos en lugares remotos, tenemos unos datos, aprendemos algo sobre estos idiomas y podemos compartir eso
con los otros lingüistas y todos así pueden avanzar en su ciencia. Hay varios historias, cuentos de lingüistas, por ejemplo, con Sil, que han trabajado en Brasil o en otros países en las selvas y encuentran algo que parece raro, que no, cuando leen toda la literatura lingüística no encuentran que nadie habla de este fenómeno. Entonces ellos publican sobre esto y hay varias cosas que hemos descubierto en los idiomas que otros lingüistas dicen eso nunca sucede. Los idiomas no hacen eso, pero nosotros por estar trabajando con un idioma que nadie más ha estudiado, podemos decir que así, aquí hay un ejemplo. Entonces, uno de los idiomas de Brasil, los lingüistas dijeron que la orden de los constituentes de una oración siempre tienen estos patrones y no existe este otro. Y uno de nuestros lingüistas descubrió que en su idioma, el idioma que estaba trabajando, así tenían ese patrón. Muy raro, pero sí tenía el patrón que los lingüistas pensaban que no existía. Otro compañero ha descubierto un sonido que dicen que no existe en ningún idioma. Y él lo encontró en el idioma que estaba estudiando y después se puso a buscarlo en otros idiomas y ha encontrado que hay como 20 idiomas que tienen ese sonido. Y todos dijeron, no es un sonido de ningún lenguaje. Entonces, así es, que podemos en estos grupos, sus idiomas representan una clase de diversidad lingüística que sirve para avanzar la ciencia. Y tal vez para muchos eso no les parece muy importante, pero es algo que es una contribución y también da cierta clase de credibilidad a lo que hacemos. Muchas veces los lingüistas misioneros han sido criticados. No somos muy inteligentes por ser cristianos, no podemos hacer la ciencia bien por ser cristianos, y solo estamos ahí para convertir y destruir estas culturas, no apreciamos a las culturas indígenas, solo queremos cambiarlos, cosas así de Entonces, si podemos hacer esta clase de contribución de hacer una lingüística buena, una lingüística muy competente, que demostrar que sí tenemos cerebros, que sí podemos pensar, podemos analizar. Entonces, eso da credibilidad a la obra que hacemos. Que no todos los misioneros son completamente tontos, sino que tenemos algo que completamente no, medianamente tonto, sí, solo completamente. Un poco tonto, pero no completamente. Bueno, entonces eso es la razón académica. ¿Por qué lo hacemos? Para hacer una contribución al conocimiento general de cómo es el universo, cómo es la creación de Dios. De hecho, yo he leído libros. Yo he leído libros en la universidad donde dice que sí aporta mucha información a la National Geographic. Bueno, el National Geographic sí ha aprovechado de mucha información. Sí. Eso leí yo en mis libros de la universidad. Entonces ahí es donde yo dije, quiero hacer cita entonces. Sí. Eso varía. Hay algunos lingüistas muy conocidos, profesionales, que tienen mucho respeto de lo que han hecho los lingüistas de sí. Hay otros que ni quieren mirar lo que hacemos porque están tan seguros que por ser cristianos que no podemos pensar, que no vamos a hacer. Pero generalmente los de nosotros que hemos ido a las universidades a estudiar para el doctorado, tenemos
4 años por lo menos de trabajar muy de cerca con algunos lingüistas muy conocidos, y después de ese tiempo están convencidos nuestros mentores de que sí hacemos buen trabajo, sí somos inteligentes, lo que hacemos sí es confiable. Y eso es otra clase de campo misionero, de estar metido con estas personas que muchas veces son ateístas, son ateos que no creen en Dios, pero pueden ver que sí hay algo diferente para nosotros. O sea que sería la élite inteligente de los misioneros para ellos. La parte de los lingüistas. Sí, y muchas son veces bastante ellos inteligentes. dicen, bueno, no quiero tener nada de ver con lo que ellos creen, es tontería, pero el trabajo que hacen sí es muy bueno. Entonces, eso es una manera de formar una relación con estas personas. Cuando yo asistí a Georgetown University, es uno de los más conocidos en cuanto a la lingüística, y es una universidad jesuita, es católica. Entonces, algunos de los profesores son sacerdotes de jesuitas y otros son seculares que no tienen ninguna religión o muchas religiones. Pero el profesor de la fonética era jesuita, y él había trabajado en la India, tenía mucho tiempo de trabajar él mismo como misionero. Entonces, habían varios de nosotros que habían entrado a Georgetown y estudiamos ahí. Entonces, él cada vez nos entrevistó para ser sus ayudantes en su clase de fonética. Él dijo, yo sé que los de sí pueden producir los sonidos. El curso de fonética de SIL es de los mejores, y después una voz baja dijo, y es mi contribución a las misiones. Sí, entonces eso es cómo podemos participar en el mundo académico de establecer estas relaciones, pero más que todo de contribuir a la ciencia, contribuir al conocimiento. Y es algo para nosotros decir, algunos de nosotros decir, tal vez no todos, pero hay algunos de nosotros que estamos muy comprometidos de ser académicos buenos, de tener la excelencia en lo académico como un testimonio, y también para contribuir a los conocimientos generales. Bueno, y al final llegamos a la razón ideológica, que es tal vez la razón más fundamental, que cada uno de nosotros tenemos una ideología. Muchos académicos, por ejemplo, no reconocen qué es su ideología, aunque al preguntarlos y discutirlo, ellos sí pueden reconocer que así tengo unas opiniones, tengo una filosofía, tengo algo que me guía, que me motiva, pero muchas veces la ideología está un poco escondido, no lo miramos, no es muy obvio. Pero todos traemos una ideología a lo que hacemos. Hay algunos que lo hacen motivado por los derechos humanos. Es su ideología que debe haber libertad y justicia, y que todo esto es para ayudar a la gente oprimida, de ayudar a los pobres, de aumentar los derechos humanos o de ayudar a los necesitados. Entonces, eso representa un juego de valores que tal vez no son cristianos, que tal vez vienen de fuentes seculares, pero es una ideología. De esto sí es algo bueno hacer. Hay algunos que son puramente académicos. Lo hago porque es mi profesión como lingüista,
y quiero ser buen lingüista, entonces voy a hacer lo que tengo que hacer para mejorar mi profesión, para mejorar mi posición, para servir a mí en mi carrera. Hay muchas motivaciones así, especialmente dentro de la academia, pero todos traemos una ideología. Y es solo, cuando yo entré a esto, cuando asistía a congresos y escuchaba personas hablaban, fue la ideología de que los científicos, deben ser objetivos, de no abogar para nada, que estamos allí para estudiar estas comunidades y que solo íbamos a observar, de describir. Y si mirábamos algo malo, así fue, que hay algo malo pasando, pero no nos metimos, no interactuamos para hacer cambios. Y eso fue parte de la crítica de los misioneros, que los misioneros no son objetivos, no vienen a estudiar, vienen a hacer interferencia, a cambiar estas culturas. Y eso no es, por eso no pueden ser buenos científicos, porque no tienen esa objetividad, que siempre vamos con una agenda, vamos con una ideología que traemos a las comunidades. Pero más recientemente, tal vez en la última década más o menos, casi todas las ciencias, o las humanidades por lo menos, están llegando a reconocer que sí todos traemos una ideología. Y mucha de la crítica de nosotros como misioneros y lingüistas ha venido de los más ancianos, que vienen de ese sistema de que uno tiene que ser objetivo. Y los lingüistas más antropólogos más jóvenes, ellos dicen, bueno, no podemos mirar nada más. Si miramos que hay un problema, si hay falta de derechos humanos, podemos abogar para la comunidad, podemos ayudar a las comunidades para cambiar su situación. Entonces, ellos están reconociendo que cuando yo hago eso, cuando vengo y comienzo a abogar para una comunidad, aunque sí quiero estudiarlos, quiero observar qué está pasando, pero es posible que un académico se mete en la situación, que es posible que comience a abogar para la comunidad, a abogar con la comunidad para cambiar la situación. Y esto ha sido un cambio bastante grande dentro de la lingüística y la antropología. Y con ese cambio ha llegado a ser un poco más fácil para nosotros, porque ellos entran con sus ideologías, nosotros entramos con nuestra ideología y los dos reconocemos que sí tenemos una perspectiva, tenemos una agenda, que queremos sí involucrarnos con la comunidad, no solamente para estudiarlos, pero para cambiar algo, para hacer cambios que son de beneficio para la comunidad. A veces no estamos de acuerdo en qué es lo que beneficia a la comunidad. Nosotros traemos nuestra perspectiva espiritual. Muchos académicos no quieren tener nada que ver con eso. Entonces, a veces siempre hay desacuerdos o críticas entre los dos grupos, pero por lo menos se reconoce ahora que es importante identificar su ideología para que todos sepan para qué está haciendo esto, cuáles son sus motivos, cuáles son las metas de su trabajo en la comunidad. Entonces, por lo menos si uno está en un proyecto en una comunidad y hay otros
otras agencias trabajando ahí, otras personas que están ahí. Es bueno que tengan conversaciones, que buscan cuáles son sus motivaciones, por qué están aquí, qué quieren lograr dentro de esta comunidad y buscar algo en común que pueden compartir para que no estén duplicando sus trabajos ni oponiendo el uno al otro y así buscar un terreno común en que pueden colaborar a lo más posible. No siempre es muy exitoso eso, pero es una manera de trabajar que indica que no estamos ahí solo para lograr nuestras metas, sino que estamos ahí para beneficiar a la comunidad. Entonces, para nosotros como cristianos, es nuestra teología que nos motiva a facilitar el desarrollo lingüístico. Entonces, nuestra teología, nuestro entendimiento de lo que dice la Biblia sobre la diversidad, sobre las necesidades de las comunidades y sobre todo esto que hacemos, la misión de Dios que participamos, es algo que es nuestra ideología. Y podemos comenzar muy al fondo con algunos conceptos muy grandes, pero voy a comenzar un poco en medio del proceso para no hacer esta explicación de la teología muy larga. Podríamos tener todo un curso sobre la teología de las misiones, la teología del desarrollo y estos conceptos. Entonces vamos a hacer una corta explicación de por lo menos mi teología, ¿no? Tal vez no están todos de acuerdo con mis interpretaciones, pero esto es la ideología que lo explicamos en el libro, que nos motiva para hacer este trabajo. Entonces, más que todo voy a enfocar en esto de la diversidad, porque tal vez es el concepto más controversial, tal vez, en la iglesia, en algunas iglesias por lo menos, de esta idea de que la diversidad es fuerte. Es algo chocante a veces para muchos, porque hay mucha discusión sobre la diversidad y la promoción de la diversidad. Entonces, ¿cómo respondemos como cristianos a estos conceptos? Un punto básico es que para nosotros la diversidad fue creada por Dios. Cuando leemos los primeros capítulos de Génesis, podemos ver que menciona varias veces que Dios creó los animales según sus clases, según sus especies, creó las estrellas, creó todo, Él lo creó y casi siempre habla de que había muchos, de que había una multitud, que había varias clases, y entonces Él creó esta diversidad en la creación, la diversidad natural. Y vemos que el hombre fue dado la responsabilidad de poner nombres a toda la diversidad de la creación. Y esto para mí es el principio de la ciencia. Comenzamos a crear taxonomías, que es un término técnico para nombres, sistemas de nombres. Hay ciertas clases de animales, hay especies, hay géneros, hay todo esto que podemos identificar dentro del sistema de la creación, y que nos dio la responsabilidad, la oportunidad de estudiar todo lo que es el sistema, los sistemas múltiples de la creación. Hay sistemas biológicos, hay sistemas
botánicos, hay sistemas lingüísticos, hay toda la creación es muy sistematizados. Demasiado cielos. Okay. Entonces, eso es el punto básico que para nosotros, según yo entiendo la historia de la creación, que eso fue el plan de Dios desde el principio, que debe haber diversidad. La diversidad es buena, es algo que fue parte del plan de Dios para su creación. Puso al hombre y a Eva, a Adán y Eva en el jardín para que pudieran disfrutar de toda esa diversidad, de estar ahí nombrando cosas y averiguando todas las clases de mariposas y clases de flores y clases de ranas y clases de sapos y todo. Entonces, eso es, si pensamos en esa situación original, podemos ver que fue una maravilla de diversidad. Y eso es lo que se perdió en la caída. Cuando entró el pecado, comenzó un proceso de deterioro en que la diversidad poco a poco iba perdiéndose. Entonces, la lucha que vemos hoy de la pérdida de especies, de que las ballenas están desapareciendo, ciertas clases de animalitos ya no existen. Podemos ver que es resultado de este proceso de deterioro y es el resultado del pecado. Entonces, la pérdida de diversidad es un resultado de la entrada del pecado en la creación. Entonces, casi siempre cuando pensamos en los idiomas, llegamos a la historia de la Torre de Babel. Y lo que yo entiendo de esa historia, que no lo dice directamente, es que Dios dijo, todos son de una lengua y pueden hacer cualquier cosa que quieran. Entonces ahí vemos que se había perdido la diversidad de idiomas que existía antes, que todos eran de una lengua, y eso quitó los frenos a la naturaleza pecaminosa del hombre, y ellos decidieron, vamos a hacer un torre que llega al cielo. Entonces, vamos a llegar al cielo sin Dios. No necesitamos a Dios. Vamos a hacerlo nosotros mismos, por nuestras tecnologías, por nuestra... Fue un ejemplo en aquel entonces, en esa época, de la globalización aplastante, de esa globalización que borra todas las diferencias, que es una clase de rebeldía contra el plan de Dios. Entonces, la maldición de imponer la diversidad de idiomas, que siempre lo llaman, realmente fue una bendición para la creación. Que Dios quiso que otra vez hubiera una diversidad de idiomas para representar su creatividad, pero también para frenar el pecado del hombre, para hacernos más dependientes de Dios, que tenemos que confiar en Dios para lograr nuestros deseos. Y otra perspectiva sobre esta diversidad es para que podamos conocer a Dios en su plenitud. Dios es muy grande, va mucho más allá de nuestra capacidad de comprenderlo, de entender cómo es, de experimentar su naturaleza. Y no hay un solo idioma que puede expresar lo que es Dios, lo que es Dios.
No hay ningún idioma que tiene todo el vocabulario y los conceptos suficientes para darnos una comprensión de cómo es Dios en sí. La Biblia dice que no hay ningún hombre que ha visto a Dios. Entonces no hay ninguno de nosotros que podemos ver, bueno, he leído la Biblia y ya sé cómo es Dios. Ya lo tengo identificado, catalogado, puedo predecir lo que va a hacer, porque Dios es demasiado grande para una persona, una cultura, un idioma. Es necesario tener todos estos idiomas para que podamos comprender todos los aspectos, tener todas las perspectivas de cómo es Dios. Y cada cultura, cada idioma sirve como una ventana, que estamos todos mirando por nuestra ventana y miramos una parte de Dios. Él nos revela por nuestro idioma, nuestra cultura, algunos aspectos de su naturaleza. Pero no debemos creer que eso es todo. Entonces, cuando estamos entre otros grupos, otras culturas, tal vez no se han convertido, tal vez no son creyentes, no han recibido el evangelio, pero Dios ha estado trabajando con ellos desde el principio. Entonces, Él ha estado allí con ellos. No todos sus conceptos son buenos, son bíblicos, pero ellos sí han desarrollado algo que representa, que revela para ellos la naturaleza de Dios. Fernando, micrófono. Justamente el curso que tuvimos la primera semana, lo que tuvimos acá, era de autodescubrimiento cultural, tocábamos el tema, ¿no? De cómo ver la imagen de Dios en las otras culturas y en nuestra propia también. Y cómo Dios ha imprimido, implantado su imagen también en culturas tan diversas. Sí. Y eso es un tema que se puede estudiar desde el punto de vista antropológico, además de esto del punto de vista teológico. Ustedes en el segundo semestre van a tener un profesor que viene, el profesor Wes. Él trabajó en Guatemala también. Es un poco famoso aquí, ha estado aquí en Cipra muchos años. Pero él acaba de escribir un libro sobre la cosmovisión del grupo Maya con que él trabajaba. Y es un libro académico, entonces no dice mucho sobre la teología, pero él descubrió que para este grupo, y yo creo que es más o menos general para todos los grupos mayas, que el concepto de equilibrio es lo que es un valor muy importante para ellos. Según su cosmología, el mundo es plano y está balanceado sobre la espalda de una tortuga. Entonces, el mundo está ahí balanceado. Entonces, para ellos, cualquier cosa que está en exceso desequilibra el mundo, el cosmos. Entonces, es muy importante para ellos que se mantenga el equilibrio. Entonces, en su familia, lo mejor es tener un hijo varón, una hija. Porque si tienes dos hijas, no es balanceado. Sí, gracias. Si uno se enoja, entonces eso desequilibra. Entonces el enojo es algo malo. Hay que evitar enojarse. Se puede enojar, pero no va a expresarlo. Tiene que mantenerlo o expresarlo de otra manera. Que en lo económico todos deben por lo menos aparecer al mismo nivel económico. No, los ricos no deben mostrar sus riquezas, todos se visten igual,
los trajes de los indígenas guatemaltecos son famosos por ser bellos y bordados y todos, pero todas las mujeres se visten exactamente igual, el mismo número de collares, la misma blusa, la misma falda, entonces más o menos como un uniforme, y no salen si no están vestidos así. Tuvimos trabajando con nosotros en la casa una señora que tuvo problemas con sus ojos, estaban muy irritados sus ojos, llegaron unos doctores de los estados, la examinaron y dijeron, bueno, es por el humo del fuego en la cocina y por el polvo y el sol. Entonces debe llevar lentes oscuros cuando sale porque el sol va a molestar y con unas gotas y cosas así se mejora. Entonces ellos le dieron sus lentes oscuras. Ella los puso en la casa con nosotros, los llevaba dentro de la casa cuando estaba trabajando. Al salir, los guardó y pasó la distancia a su casa sin los lentes, en el sol, en el polvo. Entró a su casa, los mantuvo guardados porque en la casa tenía su familia, porque no quería jactarse. Sí, al salir y ser visto con esto, que no fue normal, todos iban a comenzar a pasar chismes de qué piensa José por qué está haciendo esto. Y así, eso fue un valor de esa sociedad, el equilibrio. Entonces, uno puede ver que tienen una perspectiva sobre la creación que nos parece que no es muy bíblico. Pero cuando West comenzó a traducir la Biblia, llegó a Gálatas, donde dice que nosotros como creyentes estamos sentados en el trono con Cristo. Y la imagen del trono que encontramos en Apocalipsis es que es un círculo con todos los santos alrededor. Es dice que es un mar, creo, de vidrio, de cristal, que es perfectamente plano, y ahí perfectamente en medio está el trono, y nosotros cuando somos creyentes estamos ahí en medio con todo completamente balanceado. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio perfecto. Y ellos pueden ver eso, nosotros no. Eso pasa sobre nuestras cabezas. Entonces, eso es la ventaja es el beneficio, es la bendición de poder participar como una comunidad. Y ganar estas perspectivas. Que sin pasar tiempo con los mayas, nosotros los norteamericanos nunca hubiéramos pensado en eso. Nunca hubiéramos podido pensar de cómo Dios desde la creación quiso alcanzar a los mayas. Y eso es la ventaja, es la bendición de una teología así que nos enseña que la diversidad es algo creado por Dios, no por capricho, no porque Él solo quería jugar, sino que Él tenía su plan para cada cultura. Entonces, eso es una motivación para nosotros para preservar estas culturas que tienen valor. No solo el valor humanitario, no solo el valor de la justicia o de los derechos humanos o algo material, sino tienen valor en los ojos de Dios. Y como pueden ver, estuve
Me emociona mucho. Y cuántas veces que nosotros tal vez hemos mirado a una cultura y hemos dicho, bueno, son paganos, no saben nada de Dios. Pero hay una semilla, Dios ha puesto algo en que será para ellos las buenas nuevas. Que para los mayas su temor es que el mundo va a desequilibrarse, que eso traerá algo malo. Que viene la enfermedad porque uno se enojó, viene la pobreza porque uno quiso jactarse y vestirse de una manera no equilibrante. Pero para ellos eso es la buena nueva, de que están sentados con Dios. Y es Dios que trae el equilibrio, que no tienen que temer de lo que pasa, que ellos sí están protegidos, sí están amados y que sus valores se pueden, que Dios respeta sus valores. Una de las cosas chocantes para nosotros como norteamericanos es un valor norteamericano es ser todo que uno puede, es decir, ser excelente en todo, tener exceso de todo. Y estos valores vienen, chocan mucho con los valores de los mayas. Y también los valores de los hispanos en Guatemala, que si uno puede cantar, que cante, si uno puede tocar un instrumento, que no toque, si uno puede declamar poesía, que lo declame. Y eso cae muy mal con los indígenas, ¿por qué está jactándose? ¿Por qué está siempre poniéndose al frente? Y los hispanos mirando a los indígenas, ¿por qué no se motiven para hacer más? ¿Por qué no se mejoran? ¿Por qué no se superan? ¿Por qué no demuestran que tienen algo? Entonces, estos choques de valores son parte de la historia del conflicto entre los dos grupos, son parte del malentendimiento el uno al otro. Que para los indígenas, los ladinos, los mestizos son muy orgullosos, demasiados jactantes, que siempre están promoviendo a sí mismos, no quieren cortesía, porque están así. Y eso surge en las escuelas también, cuando entran los niños indígenas, que ahí están maestro señalando a un niño indígena, ahora vamos a mostrarles lo que puedes hacer. Muy bien, lo hizo mejor que todos los demás. Eso es algo horrible para un niño indígena, tener esa clasificación de ser mejor de los demás. Entonces, eso es algo que podemos ver, es parte de la perspectiva de la teología, de esto de entender que estos valores a veces sí causan problemas, pero hay que buscar. ¿Por qué tienen esa perspectiva? ¿Por qué están así? ¿Por qué tienen ese valor? ¿Por qué no quieren hacer esto o quieren hacer otro? Y tratar de entender su cosmovisión para que podamos buscar las fuentes para comunicar con ellos y también buscar los obstáculos para la comunicación de las buenas nuevas. Entonces, la visión del cumplimiento de la obra de restauración que Dios está haciendo después de la entrada del pecado es esto de instalar su reino en el mundo. Y esto es lo que nos motiva, es la misión de Dios de restaurar la creación, de restaurar la diversidad. Y cuando miramos la imagen de Apocalipsis 7, vemos que ahí está la congregación
y está compuesta de todas las etnias, razas e idiomas. Y esto es el reino de Shalom, que Dios quiere restaurar aquí en este mundo. No es para el otro mundo, no es para lo que viene, sino Él hoy en día está trabajando para iniciar, para crear, para formar su reino en estas comunidades. Muy bien. A ver si hay comentarios o dudas sobre lo que preguntas. Tal vez no tanto con, bueno, sí tiene que ver, pero cuando viene el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y los que estaban predicando empiezan a hablar en las otras lenguas, en ningún momento dice la Biblia que todos entendieron la lengua de los que predicaban, sino que todos decían, ellos están hablando en nuestras lenguas. Entonces ahí habla de esta diversidad y del valor que tiene para Dios. Eso era algo que... Sí. Estoy tratando de encontrar un versículo que leí hace un tiempo atrás, en donde Dios declara que Él toma el incienso de los paganos. No lo puedo encontrar ahora, pero lo voy a seguir buscando, como también para su gloria. Cuando yo lo leí era como, estoy diciendo acá, a ver, y tuve que volver a leerlo, pero me llamó la atención eso, ¿no? Muchas veces nosotros, como usted lo dijo, menospreciamos culturas porque son paganas, cuando en realidad tal vez Dios está sintiéndose glorificado a través de cosas que para nosotros pueden llegar a ser paganas. Sí. Y es importante que entendamos que no estoy diciendo que todas estas culturas son buenas y nuestra es mala, sino que todos somos pecadores. Toda cultura ha sido contaminada por el pecado, pero también todas las culturas fueron creados por Dios, tienen estas semillas de conocimiento de Él que todavía queden ahí, y lo que nos toca es buscar estas semillas y hacerlas crecer y buscar cómo cruzar la puente de las enseñanzas bíblicas y lo que ellos ya saben y conocen de la naturaleza de Dios. Otro comentario, no sé si alguien a distancia quiere comentar. Muy bien. Entonces, vamos a tener un tiempo de discusión y reflexión personal. Esto es para cada uno de ustedes, no tienen que discutirlo. Pueden si quieren en sus mesas, pero no es necesario. Esto quiero que hagan en lo personal. Si quieren compartirlo después, está bien, pero no es un requisito. Es solo para reflejar y pensar. Además de la diversidad lingüística, ¿cuáles son algunos ejemplos de la diversidad en la creación? Ya he mencionado algunos, mariposas, ranas. ¿Y arañas? ¿Cuáles son unos ejemplos de la pérdida de esta diversidad? Y el tema de esto tal vez será lo más interesante o lo más difícil, no sé. El tema de diversidad es controversial, especialmente entre personas de fe, con las ideas que hemos planteado, que sería una respuesta bíblica a los movimientos que promueven la diversidad de toda clase. Que se habla mucho de la diversidad, de los derechos de grupos diversos, de toda clase, y de género, ustedes bien saben. Entonces, ¿cuál será una respuesta bíblica? Porque muchas veces me parece que la respuesta de, por lo menos, la iglesia en los Estados Unidos ha sido que la diversidad es mala, porque hay estas personas que claramente son pecadores y ellos están promoviendo su identidad, sus derechos bajo este concepto de diversidad. Entonces tenemos que oponer la diversidad en todos lados,
Entonces, que todos sean blancos, ricos, norteamericanos, que no hay otra clase de persona. Entonces, esto es algo difícil para la iglesia, cómo confrontar estos conceptos. Entonces, piensen en eso. ¿Cuál sería su respuesta si alguien de su iglesia tal vez le dijera? Entonces, este grupo, esta comunidad que vas a trabajar, ¿usted va a convertirlos a ser peruanos? ¿O va a convertirlos a ser norteamericanos? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Ayudarlos a aprender el inglés? Entonces, ¿por qué no aprenden el inglés? Eso es algo que muchas veces escuchamos nosotros. Ustedes están pasando todos estos años aprendiendo su idioma, haciendo esta traducción. ¿Por qué no solo nos enseñan inglés? ¿No sería más fácil? Entonces, sí. En América del Sur sería como, ¿y ustedes para qué están yendo? Eso es un pensamiento y una estructura de pensamiento muy capitalista, porque ¿quiénes son ustedes para traducirles la Biblia y cambiar su cultura? Entonces también el otro lado está visto desde la teología de la liberación, se plantea muchas veces que no necesitan que ustedes vayan y traduzcan la Biblia, por ejemplo. Están los extremos. Sí. Muy bien. Es tiempo de reflejar y a las 2:30 más o menos vamos a ver si quieren informar, compartir, pero si quieren platicar en grupos está bien, pero esto es en lo personal más que todo. Muy bien, vamos a comenzar de nuevo para terminar. No sé si alguien quisiera compartir. No es requisito, pero si quieren algo que quieren compartir. Adelante. Micrófono. Bueno, pensaba en la primera pregunta, otro ejemplo de diversidad de la creación de Dios y bueno, miraba a mi alrededor y cada uno de nosotros somos un ejemplo de esta creatividad que el Señor tiene, ¿no? Todos estamos tomando esta clase, somos totalmente, los que estamos acá físicamente, los que están vía internet, somos totalmente diferentes. Y me hace acordar el Salmo 139, donde dice: mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y no es que fuimos a nacer como somos, sino que Dios pensó en esta diversidad que cada uno de nosotros tenemos, y yo pensaba en cómo yo rompo esa diversidad que Dios puso en mí, que nos ha hecho particular a cada uno de nosotros, y pensaba en esto de que cuando tiendo a ser igual a, o en mi egoísmo, no sean como yo, ¿no? Pierdo esa singularidad que Dios puso en mi vida, con un plan, con un propósito, y miraba la palabra de Dios, que rompía esa diversidad que Dios, y siempre el egoísmo de uno mismo me lleva a romper esa diversidad. Desde un principio con Adán y Eva, después cuando Noé le dio la orden que se multipliquen, se dispersen, no, al revés, se quedaron todos amontonaditos en un lugar y rompieron con ese pacto que Dios le daba a Noé, y después pasamos al pacto que Dios le dio a Abraham y la promesa de Dios por medio de la ley, de que Israel fuera el tiempo para todas las naciones, para toda la diversidad, y ellos se enfocaron en sí mismos y se olvidaron que tenían que dar el tiempo y rompieron el pacto. Y vemos que Dios pasa hacia la gracia y que Dios derrama de su Espíritu Santo en un lugar donde estaban muchas naciones presentes, pero en vez de salir y predicar el Evangelio se quedaron en Jerusalén otra vez porque los judíos estaban en Jerusalén y Dios tiene que mandar, ¿no?, la persecución para que ellos salgan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas.
como que siempre ese egoísmo, enfocarme en mí mismo, rompe con esa diversidad que Dios ha puesto en nosotros individualmente y también para su plan de salvación. Muy bien, gracias. Adelante. Pensaba en el mismo aspecto que leí, de qué increíble cómo la diversidad climática, geográfica en el mundo afectó tanto los rasgos de los seres humanos que se formaron las razas, que es como una raza tan particular como la asiática, no sé, su ojo, no sé, como eso me fascina. Pero también como a raíz de esas diferencias y de esa creatividad de Dios, se fueron formando las culturas que tienen obviamente directamente relación con el lugar en donde el clima, la flora, la fauna, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y como la Iglesia, en su corta visión, siempre ha querido reproducir el mismo modelo, que es tan chiquito y tan cortito que uno se va a una iglesia en Turquía y resulta que en la alabanza los escuchan los turcos alabando con canciones de Gilson. Entonces, es como esa falta de visión y de personas realmente levantándose en contra de la diversidad doctrinal, por ejemplo. No vamos a entrar en el tema de la doctrina, por supuesto, pero hay gente que se enemista con sus hermanos en Cristo por tener una diferente doctrina, y si supieran todo el paganismo que hay detrás de su doctrina, es igual que el de la doctrina del otro. O sea, es como si uno fuera a las raíces y encuentra que está el mismo paganismo en todas las doctrinas evangélicas. Pero, ¿cómo eso puede hacer que nos bloqueemos como para querer limitar la cultura dentro de lo que es un dogma o una liturgia, ¿no? Eso me molesta mucho, y cierro con una historia que nos contó Rodolfo Sé, que fue traductor bíblico con Nader en Brasil. Él nos contaba que alguien que comentó que en una de las iglesias de la selva, en un momento del culto, alguien de enfrente repartía unas carpetas negras. Las carpetas negras estaban vacías. Entonces, cuando le ponen a preguntar a esa persona que por qué estaba repartiendo las carpetas negras, él dijo de que así era como se les había enseñado y como lo habían visto que lo hacían en la ciudad. Entonces, en la iglesia de la ciudad repartían algo negro, entonces ellos también tenían como parte del culto que repartir algo negro. Ah, y también cuando hablaban de enfrente, no tenían un micrófono, pero sin embargo, ubicaban la mano enfrente de su boca, simulando tener un micrófono. Entonces, a ese nivel de ceguera, ¿no? Quiero justo aprovechar y tomar la posta de Luz, justamente contestando a la tercera pregunta y en relación con la que decía Luz, yo había buscado el capítulo en Marcos 9, 38 y 40, dice que Juan le decía a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y hablando también de la diferencia de doctrina, y que va más allá de eso, de que si uno está a favor del Evangelio, de predicar las buenas nuevas, no importa la manera. Mejor dicho, sí importa la manera, pero no importa siempre y cuando sea siguiendo de lo que Jesús nos enseña. Muy bien, gracias. ¿Alguien de a distancia? Queremos darles la oportunidad. No es obligatorio, pero siempre, si quieren. Tal vez es un poco interesante pensar en la creación y cómo la diversidad se ha ido usando y a la vez ha ido suplantando a Dios, por ejemplo, en las culturas, porque si lo vemos en
en lo que es la Torre de Babel se dispersan todas las lenguas, pero después es interesante cómo lo que es los egipcios, ellos, cuando es, por ejemplo, en Éxodo, que dice, habla, el capítulo 7, que habla sobre las ¿cómo se llaman? Las plagas. Dios trata con el pueblo de Israel un poco más diferente con respecto a que cada plaga que Dios manda es igual como el Dios que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, para mí, cómo se ha ido manifestando la diversidad en medio de las culturas, suplantando a Dios. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, en los Bribri, el Dios de ellos es Sibú, que para ellos quiere decir Dios de los cielos, pero en realidad no es Dios de los cielos, ¿verdad? Y entonces, para mí, yo veo la diversidad de esa manera, desde la creación hasta el día de hoy, cómo las culturas cambian a Dios por otros dioses también. Muy bien, gracias. Bueno, ya nos ha pasado la hora. Solo unos anuncios. Si buscan en Moodle, van a ver que hay unas indicaciones sobre el proyecto. Pueden ver lo que dice ahí. También hay algo que no es obligatorio, pero si nos pueden ayudar sería muy bueno. Si han encontrado algo en el texto, en la traducción, algunos problemas de traducción o de puntuación o de lo que sea, pueden apuntarlos ahí y mandarnos. Estoy trabajando casi diariamente con la traductora para buscar cómo mejorar. Yo me comento sobre algunas cosas, ella me enseña qué es lo correcto en el español y así vamos mejorando el libro. Entonces, si han encontrado algo, muchos ojos ayudan en este proceso. Yo ya lo he leído tal vez 5 veces y ella 3 o 4 y siempre estamos encontrando cosas que no nos observamos antes. Entonces, ayúdenos, por favor. Bueno, solo eso. Muchas gracias. Entonces, hasta mañana.